Hoy voy a compartir con ustedes algo que tiene que ver con la Navidad. Definitivamente la Navidad es importante para nuestra iglesia. No porque, y aquí un poco para hacer claridad a los críticos y los que censuran y hablan tantas cosas, nosotros no celebramos el día, nosotros celebramos el acto del nacimiento. Estén seguros que yo tengo claro que no es el 24 de diciembre el día del nacimiento del Señor Jesús, ni el 25, que yo he estudiado sobre eso, que no es ni siquiera el mes, todo eso lo sé. Pero nosotros no estamos dedicados a estudiar el asunto, sino que compartimos la alegría de saber que Cristo Jesús nació, enviado por Dios, que nació en un pesebre para darnos a nosotros ejemplo de humildad, pero además para venir a salvarnos. Entonces no es el día, es el natalicio, es el nacimiento lo que celebramos. Y es que Cristo nació en un pesebre, pero también nació en el corazón nuestro. Y eso nos genera alegría porque eso nos dio paz, nos dio esperanza, nos dio seguridad, nos dio confianza. Y bueno, entendemos también que el tiempo del nacimiento del Señor Jesús no es borrachera, ni es licor, ni es comida. Sabemos que es un acto eminentemente espiritual, que todos los cristianos en el mundo se unen para hacerlo. Pero yo lo tengo claro, no piense que cuando voy a hablar de esto es porque adoro el día. Yo no adoro al día, yo adoro a Cristo. De la misma manera que yo no adoro la cruz, yo adoro al Cristo que murió en la cruz, que es diferente. Ustedes ven un poco gente con la cruz colgada aquí y Santa Cruz y a toda hora con la cruz en la mano. La cruz es solamente un símbolo y es un símbolo de muerte. Desde el Antiguo Testamento nosotros sabemos eso. Además la Biblia lo dice. Nosotros adoramos al Cristo que murió en la cruz, no a la cruz de Cristo. Un poco para ir dejando algunas cosas sembradas, sentadas ahí, porque algunos creen que desconocemos. No desconocemos, sabemos. Así que hoy voy a compartir con ustedes algo sobre el servicio. Pero curiosamente es el servicio generado a través de la Virgen María. Porque si bien es cierto, el Señor Jesucristo es determinante e importante en todo este proceso, usted lo que tiene que saber es que el Señor Jesús nació de una mujer, nació de una virgen, así de claro. Y el instrumento que Dios usó para que Jesús viniera, ustedes lo saben, el vientre de la Virgen María. Y es importante porque María hubiera podido decir que no. María, cuando el ángel apareció, le hubiera dicho, no, lo lamento mucho, pero no puedo. Lo lamento mucho, pero no quiero. Pero nunca encontramos en la Virgen María esa respuesta. Vamos a leer lo que la Biblia enseña. Y debo también hacer este apunte. Muchas personas creen que, o hablan y dicen, porque ahí la gente habla y dice, sin estudiar y sin saber, que los cristianos evangélicos no creemos en la Virgen María. Sí creemos en la Virgen María. Sí creemos en la Virgen María. Creemos que la Virgen María es el instrumento que Dios usó para que el Señor Jesús viniera a la tierra. Como sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, predicamos y enseñamos lo que la Biblia dice, que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y como dice el texto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Eso es la profecía. Nosotros sí creemos en la Virgen María. Es más, practicamos. A veces uno le pregunta a las personas que dicen esto, ¿usted sabe cuáles son los mandamientos o cuál es el mandamiento de la Virgen María? Ellos no saben. Pero se les llena la boca diciendo, evangélicos, hijo de tantas, tal por cual, que no creen en la Virgen María, y diciendo un poco de cosas que ignorantes. Porque como no han leído la Biblia, a ellos les queda fácil decir cosas. Sí creemos en la Virgen María y el mandamiento, el único mandamiento de la Virgen María en la Biblia aparece clarito. Cuando en las bodas de Caná dice a sus discípulos, hagan lo que Él diga. Pero estos que dicen creer en la Virgen María, no hacen lo que Dios dice, hacen lo que ellos quieren, lo que les da la gana. Y por eso cuando llega la Navidad entonces se emborrachan, golpean, maltratan, roban, asesinan.
y creen en la Virgen María y la cargan en el pecho y la tienen en la medallita y cuando van en la carretera van a un lugar y la ven por ahí en un altar de eso, entonces se persignan y se arrodillan y hacen payasadas, porque esas son puras payasadas. Con todo el respeto que me merecen los católicos o los creyentes en la Virgen María, pues quiero decirles que nosotros también creemos en la Virgen María. Y hoy voy a hablar de esto. Capítulo 1 de San Lucas, versículos 26 al 38. Capítulo 1, versículo 26 hasta el 38. Si no tiene su Biblia a la mano, no se preocupe, yo voy a leer, pero mejor que la tenga para que usted mismo confirme lo que vamos a decir. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Observe que está en mayúscula. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, no de Jesús el panadero, ni el lechero, ni el hijo suyo, ni el primo suyo. Jesús el Hijo de Dios, ahí aparece en mayúscula. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero que no olviden esa expresión, la última expresión. María, ¿qué dijo? Dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Quieren orar conmigo? Digan conmigo: Señor, te damos gracias por esta noche, por permitirnos estar juntos en familia, porque nos permites escuchar tu palabra. Te rogamos que tu palabra nos bendiga, nos edifique, nos fortalezcas. Señor, que uses al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos por los méritos de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, después de todas estas acotaciones que he hecho, quiero hablar acerca del servicio, de una mujer dispuesta a servir. Y como dije al principio, si María era libre, Dios siempre ha respetado la libertad de los seres humanos. Y en este caso particular, el llamado que Dios le hace a María es claro y es específico. Y la última expresión del versículo 38, cuando dice: hágase conforme, dice: he aquí la sierva del Señor. María se consideraba eso, sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y ustedes saben esto, la gente casi siempre rechaza servir. Y el que sirve a las mesas, y el que sirve de portero, y el que le sirve a la gente, generalmente por muchas personas es considerado alguien de menor valor o de menor importancia. Y realmente tienen la mayor importancia del mundo. ¿Qué sería, por ejemplo, si no tuviéramos quien nos sirviera las mesas en los restaurantes? O quien ayudara en la casa, en nuestra casa, lo que se llama el servicio doméstico, que no es un buen nombre, pero igual, llamémoslo así hoy. O si no nos sirven el que conduce el bus, es un servidor. O un funcionario público, algunos se enaltecen con su puesto y se dañan, pero ¿qué sería de esa gente? ¿Qué sería del hombre que recoge las basuras? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese quien recogiera la basura? Ese es un servidor. Y a veces porque el hombre recoge la basura pensamos que tiene menos dignidad que nosotros.
No, no, no es así. Y el que sirve en el restaurante, aun cuando ese concepto ha ido variando mucho, porque como dije algunos días, en algunos restaurantes he tenido la bendición o el privilegio de ir y cuando uno trata de hablar con la persona que muy amable, que se le presenta, yo me llamo tal, estoy aquí para servirles, cualquier cosa que necesite, y son niñas jóvenes, muy bonitas, y ya uno que siempre quiere hablar con las personas, uno les pregunta y dice, no, yo estoy en tal semestre en la universidad tal. Y uno se sorprende porque antiguamente se denigraba de ellos y ahora son personas muy interesantes preparándose para avanzar. Pero la gente generalmente rechaza al que sirve porque creen que servir es una razón de menosprecio o que es vergonzoso o que es de gente de menor clase. Pues ahí estamos equivocados. Pues la Biblia dice que el Señor vino a servir y estamos hablando no de cualquier Señor, estamos hablando del Señor Jesucristo, de Dios mismo, del Hijo de Dios. San Mateo capítulo 20, en el versículo 28, dice claramente el Señor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en ese servicio incluso para dar su vida en rescate por muchos. La mejor y la mayor muestra de servicio la da definitivamente el Señor Jesús. Al no solamente estar dispuesto a servir, sino también a dar su vida por el que sirve. Ahora, la Biblia enseña también que el mayor deber o el mayor debe ser el siervo de todos. El Señor lo dijo claramente. Ahí mismo, San Mateo capítulo 23, en el versículo 11 y 12, el Señor dice, el que quiera ser el mayor de ustedes, tiene que ser el servidor. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si nosotros recurrimos a la Biblia para esto, si somos cristianos o si pensamos en el servicio, siempre que usted piense en servir, piense, porque la Biblia lo enseña, que no está sirviendo al hombre sino a Dios. Porque eso enseña la Biblia. Dice claramente que el que sirve, sirva. El que trabaja, trabaje a su jefe, trabaje en su empresa. Pero dice, cuando lo haga, hágalo como si lo estuviera haciendo para Dios. Hágalo con excelencia, hágalo con esfuerzo, hágalo con sacrificio, pero entienda que el servir a los demás es servir a Dios. Qué bueno por los servidores que tenemos en la iglesia. Gente que se dispone, que está lista. Incluso a veces reciben maltratos y reciben cosas, pero ellos entienden que no le están sirviendo al hombre, sino a Dios. Y gracias a ellos, la Iglesia Misionera del Sol avanza. Porque ellos son los que se encargan de la puerta, igual se encargan de atender a los nuevos, igual se encargan de la limpieza en el protocolo de bioseguridad, todo eso. Pero el que predica, estoy hablando de los maestros, estoy hablando de los líderes, estoy hablando del cuerpo pastoral, de Consuelo, mi hija, que predica el domingo, de John Liévano, que me ayuda y que predica también, y estoy hablando de mí mismo. Entendemos claramente que cuando salimos al altar no salimos en señorío, salimos en servicio. Y que en ese momento somos la voz de Dios, estamos sirviendo a Dios a través o estamos sirviendo a la gente, sirviéndole a Dios también. Y en este pasaje de San Lucas, aquí la Biblia muestra o nos enseña el papel de la Virgen María en el servicio. Y yo quiero que veamos algunas cosas que son interesantes y que las vayamos viendo juntos. El versículo 28, que es uno de los versículos que hemos leído, porque el texto dice que el ángel fue enviado a una mujer desposada con un varón llamado José de la casa de David. Dice que el nombre de la Virgen era María. Versículo 28, si quiere tómelo allá para que usted lo marque. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Escucha esa palabra. Salve, el salve es como una salutación, como un saludo. Es un saludo fundamentalmente. Le dice, te saludo muy favorecida.
Y aquí hay una cosa que es interesante. Cuando yo pienso en esto, estoy pensando que todo servidor es favorecido. El saludo del ángel me indica a mí eso. Le dice, salve, muy favorecida. Te saludo, favorecida. Te saludo, sierva. Te saludo, instrumento llamado, usado por Dios, querido ser usado por Dios para un gran servicio. ¿Y sabe por qué el servidor es favorecido? Porque es escogido. Usted puede pensar cuántas mujeres existían en el tiempo de Jesús, perdón, en el tiempo de María, o cuántas mujeres podrían haber sido instrumento que Dios quería utilizar para que naciera el Señor Jesús. ¿Cuántas? Habrían muchas, pero dentro de esas muchas, el Señor elige a la Virgen María. Tuvo que haberle visto condiciones. Tiene que haberle visto él que lo ve todo, que lo conoce todo, que es omnisciente, omnipresente. Lo veía todo. Tuvo que haber visto en esta mujer una mujer buena, santa, pura, dispuesta. Y entonces es favorecida por Dios. Y el favorecido tiene que entender que es escogido y que siendo escogido es un privilegio. Yo siempre, cuando pienso en mi salvación o pienso en la salvación de los creyentes en Cristo que asisten a nuestra iglesia acá en Bogotá y en otras ciudades, siempre les estoy diciendo que es un privilegio ser cristiano. Porque que Dios se haya fijado en nosotros el mundo tiene aproximadamente 7.500 millones de personas. Y que Dios se le haya ocurrido en medio de toda esa multitud tan grande elegirme a mí. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Y cuando yo pienso en que en esa multitud de gente, seguramente más grandes que yo, más inteligentes o más bien parecidos, todo con más pelo que yo, más nariz que yo, más elegantes, a Dios se le ocurrió elegirme a mí para ser salvo y además para que fuera su siervo. Eso, qué honor lo que eso representa. Si ustedes los que me están oyendo y viendo ahora se consideran de esa manera, usted diría conmigo, Señor, gracias por haberme elegido a mí en medio de tanta gente, haberme elegido a mí como un instrumento para llevar tu palabra, para conocerte. Porque no se les olvide algo, hermanos. La Biblia dice, el Señor dice que Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Eso forma parte de la soberanía de Dios. Y cuando uno lee, por ejemplo, San Marcos o lee los evangelios, cuando el Señor empieza a elegir a los discípulos, dice claramente, y eligió así, llamó así a los que Él quiso. Bienaventurados nosotros, felices nosotros, usted que comparte con nosotros la palabra, usted que viene a nuestra iglesia, usted que asiste a nuestro grupo de coinonía, usted que enseña en coinonía, usted que participa, usted que viene a la iglesia, siéntase privilegiado. Es como si el Señor le dijera hoy, salve, muy favorecido, has tenido el privilegio de ser elegido por Dios para ser salvo. Y si además usted realiza una labor, salve, muy favorecido, ha sido escogido por Dios para ser salvo y además para que le sirvas, para que prediques su palabra, para que ministres en adoración, para que toques un instrumento musical, para que enseñes a los niños, para que enseñes a los jóvenes, para que compartas la palabra, para que le des comida al más necesitado, al hambriento. Es un privilegio. Y es que cuando uno lee el término favorecer, en el diccionario dice que es proporcionar un beneficio o un provecho. Entonces, si el texto dice salve muy favorecida, lo que el texto me está diciendo a mí es que el que Dios llama es porque Dios le quiere proporcionar un beneficio o darle provecho. O es más, dice tratar con favor. Dios nos trata con favor. Cuando usted oye personas que dicen, mire, a mí me gustaría ser, yo he hablado con muchas personas, me dicen, a mí me gustaría ser cristiano, pero no puedo.
Otro me dice, a mí me gustaría ser un predicador como usted, un maestro como usted, o mejor que yo seguramente, pero no puedo. Ahí es donde yo me siento favorecido. Usted sabe que mucha familia de la que usted tiene, de la que usted lo rodea y amigos quisieran ser cristianos como usted, le dicen, a mí me gustaría ser como usted, hablar como usted, pensar como usted, actuar como usted, pero no pueden. ¿Saben por qué? Porque no han sido favorecidos. Cuando Dios nos elige, cuando Dios nos escoge y nos elige, ¿saben para qué? Para favorecernos. Hay mucha gente que Dios no escogió, que Dios no eligió. Pero San Juan capítulo 15, allí lo tiene. San Juan capítulo 15, versículo 16 al 19, nos ratifica esto que estoy diciéndoles. Que Dios fue el que nos llamó y que Él nos otorga a nosotros ese privilegio. San Juan capítulo 15, versículo 16 al 19. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces usted sí está entendiendo. Cuando usted es elegido por Dios, la gente lo rechaza, lo aborrece. Pero fue elegido por Dios. A mí qué me importa que me rechace mi familia o que me desprecie mi familia, si a mí el que me eligió fue Dios. Yo me acuerdo que de niño mi mamá y mi papá cantaban y en la iglesia cantaban un himno precioso que decía, hay una senda que el mundo no conoce. Yo me acuerdo, hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. Y esa canción dice que me despreciaron mis amigos, mis familiares y todos mis parientes cuando supieron que a Cristo me entregué. Y eso ha pasado con muchos, con usted, conmigo. ¿Cuántos dejaron de hablarle? ¿Cuántos dijeron que usted se volvió un tonto? Un tonto no. Usted lo que es favorecido, porque fue elegido por Dios, dice San Juan, fuimos elegidos por Dios. No es que nosotros lo elegimos a Él, es que Él nos eligió a nosotros y nos favoreció con la salvación y con la vida eterna y con la vida nueva que tenemos ahora. Así que la gente que diga lo que quiera, me importa nada. Me importa nada. Cuando yo entiendo que soy un privilegiado, que soy un favorecido por Dios, lo que los demás digan me importa cero. Ese es el pensamiento que nos traduce este texto con la Virgen María. El ángel le dice, muy favorecida eres. La segunda cosa, observen ahí en el versículo 28 que dice. Dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Ajá, el Señor es contigo. ¿Qué está diciendo? Este favorecimiento, este privilegio, este honor no viene solo. Tranquila, le está diciendo a la Virgen María. No estás sola. No estamos solos. Cuando el Señor nos llama, lo primero que hace es garantizarnos su presencia. El Señor no nos va a llamar si no nos garantiza su compañía y su presencia. Me acuerdo de estos días, estaba haciendo mi devocional y leí un pasaje de la Biblia donde Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, no iremos. Si tú no estás con nosotros, ni lo pienses, Señor, enviarnos, porque si tú no estás, el Señor dice, no, yo te garantizo mi presencia. Y déjenme un poco para que empecé hablando sobre Moisés. Angie tiene el capítulo 3, son 12 versículos, ella los va a leer despacio, tranquila, sin afanes. Y usted también los va a leer para que le ponga atención. La manera como Dios llama a Moisés. Y Moisés le dice, no, Señor, pero usted cómo me va a llamar a mí si yo no soy capaz, si yo no puedo ni hablar, si es que yo soy... Dice, no te preocupes. Escuchen eso. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Oigan, qué maravilloso eso. Moisés dijo: Señor, ¿cómo? ¿Cómo voy a enfrentarme yo a Faraón? Yo no puedo, yo no soy capaz. ¿Y qué quiero que ustedes vean? Dios lo llama, pero a servirle. Y llamándole a servir, lo primero que le garantiza, ante la duda de Moisés, es que yo estaré contigo. Ah, eso es maravilloso. Y es lo mismo que el Señor hace aquí con la Virgen María cuando el ángel entra. Salve muy favorecida, para que ella no tuviera dudas. Él le dice: el Señor es contigo. Esto puede ayudarnos mucho a nosotros, los creyentes en Cristo. Usted puede estar atravesando por una situación muy complicada, muy difícil. Crea lo que la Biblia dice. Si Dios lo llamó, le dio un tremendo privilegio y lo favoreció. Pero además, usted tiene la garantía que el que lo llamó es el Señor y que Él, como estuvo con Moisés, está con usted. Podríamos leer otro pasaje. Josué capítulo 1. Libro de Josué capítulo 1, después de la muerte de Moisés. Después de la muerte de Moisés, Dios llama a Josué y le dice: bueno, ahora mi siervo Moisés se murió. Usted va y observen lo que dice Josué capítulo 1, del versículo 1 hasta el 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Escuchen eso: como estuve con Moisés cuando lo llamé, estaré contigo hoy que te estoy llamando. Y le dice: nunca te desampararé. Esto tiene que ayudarnos a nosotros a pensar en el servicio que prestamos. No prestamos este servicio solos. Prestamos este servicio con la garantía que el que nos llamó es Dios y que está a nuestro lado. Y déjenme terminar haciendo también esta lectura bíblica que está en San Mateo capítulo 28, porque estoy hablando de los discípulos, del versículo 18 hasta el 20. Pero déjenme, desde el 16 voy a leerles. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, mire la garantía, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Eso está claro. Entonces, segunda cosa, somos favorecidos y tenemos la garantía que el Señor está con nosotros, que no estamos solos. Usted tiene esa garantía. Usted que predica la palabra, usted que enseña, usted que está en su trabajo, usted que sirve a alguien, entienda que usted no está solo, el Señor está a su lado. Volvamos a San Lucas, la parte C del versículo 28, la parte C dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mire lo que le dice, bendita eres. Versículo 29, más cuando ella le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Pero observen lo que el Señor dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Y qué sucedió? Dice el texto que ella se turbó. ¿Qué quiere decir esa palabra? Se sorprendió. Se sorprendió porque ella no se lo esperaba. Primero, ser favorecida. Segundo, tener la garantía del Señor estar. Eso está fuera de la esfera mental de un ser humano. Que Dios mismo le pueda decir esto. Y que envíe un ángel, porque un ángel se lo dijo. Esto me dice a mí que he tenido las experiencias tremendas con Dios, que Dios siempre, siempre nos sorprende. Y en mi oración siempre yo estoy diciendo, y estoy enseñando a la iglesia, y yo casi termino mi oración diciendo, Señor, gracias, porque siempre me das más de lo que pido y mucho más de lo que creo. Porque yo pienso que si fuera solamente por lo que creo, no sería tan bendecido como lo soy. Es pura misericordia de Dios. Pero además, siempre Dios ha sido particularmente especial en darme más, mucho más de lo que yo he pedido. Y Dios me ha dado tremendas sorpresas en la vida espiritual, en la vida material, en la vida humana, cosas que no le pasan a cualquier persona, me han pasado a mí, todas en mi propio beneficio. Podría gastarme el tiempo, la noche, contando experiencias. Dice, pastor, ¿cómo es posible que eso le pase a usted? Pues sí, mi papá que anduvo tanto tiempo conmigo en la obra del ministerio, tenía un dicho popular que dice, es que usted se tira de cabeza y cae parado. ¿Lo han escuchado? Eso es un dicho que existe para decir que en todas las cosas, todas les funcionan, todas les salen bien. Ahora, no en vano la Biblia dice que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tengo que recordar, por ejemplo, a personajes de la Biblia. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, una mujer que no podía tener hijos. Sí, creo que todos lo hemos leído y lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Una mujer que no podía tener hijos y que era perseguida por la mujer que tenía a su marido. En aquel tiempo esto era permitido. Y la irritaba y la humillaba y la ofendía y ella lloraba amargamente porque no había podido concebir un hijo. Dice el libro de Primera de Samuel en el capítulo 1. Dice que ella, versículo 10, con amargura de alma. ¿Cómo sería el dolor? Dice el texto, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y si la Biblia dice que lloró abundantemente, ¿cómo sería el dolor de esa mujer al sentirse humillada, maltratada, al no poder dar la felicidad que su esposo esperaba al darle un hijo? Dice que ella lloró, oró, porque el texto dice ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y luego dice, hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares, es decir, si tuvieras misericordia de la aflicción de tu sierva,
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Oigan eso. Pero observen la palabra de esta mujer. Hizo un voto y le dice, Señor, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, habla ya de sierva, de servicio, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. 2, sino que dieres a tu sierva 3, un hijo varón, dice, yo lo dedicaré todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Observen el énfasis que ella le hace en el servicio al Señor, no solamente de ella, porque ella se llama sierva del Señor, sino que dedicaría a su hijo a su servicio. Qué sorprendente, Dios no le dio solamente un hijo, le dio un hijo y le dio un profeta, porque estamos hablando del profeta Samuel. Ella pidió un hijo. A mí me ha pasado que he pedido a Dios una cosa. Yo recuerdo que algún tiempo, siendo muy joven, le pedí a Dios un carro. Y yo veía pasar carros por el frente de mi casa. Y yo estaba estudiando apenas, estaba en bachillerato. Y yo quería tener mi propio carro a los 14 años, 15 años. Y yo le oraba al Señor por un carro. Y yo veía unos carros que pasaban nuevos, buenos, y decía, Señor, no uno de esos, porque yo sé que pues yo... Y le pedía que un carro bien viejito, pero que no importa cómo fuera. Y recuerdo que algún día fui a predicar a un lugar en Venezuela y un hombre al terminar de predicar me dijo, he estado toda la semana aquí y usted ha sido tanta bendición para mí. Y me regaló una camioneta, una Wagonier. Eso era lo máximo. Una Jeep Wagonier. Apenas estaban saliendo. Dios me sorprendió. ¿Quiere que Dios lo sorprenda? Dígale, declare como esta mujer, Señor, si miras mi aflicción, mi lucha, mi angustia, mi necesidad, y si consideras que yo soy tu sierva, y hable al Señor de ese servicio. Y en el caso particular, en este caso de María, el Señor le dice, bendita tú eres. Y ella se sorprende porque cuando le dice, tú eres bendecida. Y yo creo que usted que me está viendo esta noche sabe que Dios no le trajo, no le llamó a su servicio para que usted no fuera bendecida. Dios nos llamó porque Él nos quiere bendecir. Y esta noche yo le invito para que ponga su vida y se disponga al servicio del Señor y tenga la más plena certeza que Dios le dará, como a Ana, que pidió un hijo y Dios le dio un profeta. Dios le dará más de lo que usted se pueda imaginar. Bueno, ya Yasmi, que está manejando hoy el tiempo, ya me levantó el reloj. Pero no quiero dejar esto suelto, quiero que vayamos a la última parte, el capítulo 1 de San Lucas en el versículo 30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. A María le tuvo que dar temor, era demasiado para ella. Por eso se sorprende, por eso se turba. Y en el versículo 30 le dice, no temas, no tengas miedo, no estés turbada, tranquila. Pero era mucho para ella en la mente humana. El ángel le dice claramente, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hallar gracia delante de Dios es una cosa extraordinaria. Yo siempre estoy repitiendo a los creyentes en Cristo en la iglesia que oremos, ni siquiera para que el Señor nos dé dinero, ni plata, ni casa, nada, que nos dé gracia. Cuando uno tiene la gracia de Dios, el dinero fluye, las cosas fluyen, porque la gracia que Dios pone en nosotros nos hace frente a los demás personas especiales. Y Dios permite que esas personas tengan con nosotros actos o comportamientos que nos van a bendecir. Y el Señor le dice, no tengas miedo. Seguramente es lo mismo que Dios está diciéndole a usted hoy. Ha empezado este año y usted ha dicho, pastor, eso está muy complicado. Ha sido demasiado difícil. Y es que ha sido realmente difícil estos 2 años que llevamos en medio de toda esta lucha de pandemia. La enfermedad, como dije el domingo, el hedor a la muerte, los círculos de muerte, el ambiente de muerte que existe. Pero si has hallado gracia de Dios, no te preocupes.
Dios restaurará lo que Satanás te ha quitado, lo que te ha robado, lo restaurará. Tu casa, tu familia, tu economía, tu empresa. No tengas miedo. Dedica tu vida. Dile, Señor, aquí estoy para servirte. Y usted para servirle al Señor no tiene que ser un pastor, ni un evangelista, ni un misionero, no. Simplemente un siervo. Que el Señor se va a encargar de esto. Y a mí me gusta mucho el texto porque cuando le dice, has hallado gracia delante de Dios, el texto me ha mostrado muchas veces a mí cómo Dios le dice, no temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo soy tu Dios. Esa es una de las cosas sorprendentes del Señor. Isaías 41:10, allí tiene Isaías capítulo 41, versículo 10, lo aclara, pero déjenme mencionar algo desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio capítulo 5, Éxodo capítulo 20, recuerden ustedes que Dios siempre se identifica como el Dios nuestro, el Dios nuestro. Y miren lo que dice Isaías capítulo 41, 10 para que terminemos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, qué maravilloso eso. Yo sé que hay muchas personas que en este fin de tiempo empiezan con la nostalgia y con la aflicción, pensando que no han logrado todo lo que querían. Yo lo sé, pero esta noche Dios nos enseña que si estamos dispuestos a servirle, Él también está dispuesto a estar a nuestro lado todo el tiempo. A mí me encanta ese texto, lo aprendí hace mucho tiempo. Porque es una palabra de ánimo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, avanza porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, te da fuerzas, es lo que está diciendo, yo soy el Dios que te da las fuerzas. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como Dios hizo con la Virgen María, quiere hacer contigo. Ella se dispuso para ser el instrumento de Dios, para que naciera el Salvador. Y cuando el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios, le arrancó sus dudas, le arrancó sus temores. Y hoy yo puedo decir también lo que la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer lo nuevo todo. Solamente que tú tomes la decisión de servirle. Y me encanta cómo termina el capítulo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero esa palabra aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, nos tiene que ayudar esta noche. Como la Virgen María, en quien creemos, quien estudiamos, con quien usamos para compartir la palabra de Dios y mucho más en el día de hoy este mensaje de servicio y de ánimo. Entendemos que de la manera que Dios usó a la Virgen María, quiere usarnos a nosotros, quiere usarte a ti. 4 cosas importantes. Los que somos llamados por Dios somos favorecidos, es un privilegio. Tenemos la garantía que el Señor está con nosotros, es decir, como le dijo a María, no está sola. Además que somos bendecidos y que aun cuando nos sorprendemos porque Dios siempre nos da más de lo que pedimos, no tenemos por qué tener temor, porque la promesa es, no temas, que yo estaré contigo. Yo soy el Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los bendigo a todos y los invito a que en este mes de reflexión podamos ver en la Virgen María un ejemplo para que dispongamos nuestra vida y lo que tenemos al servicio del Señor. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico. Que Dios los guarde y los bendiga a todos.